Hola, buenas noches. Es el viernes 15 de diciembre de 2017, con mucha información y particularmente con lo que me parece lo más grave de mucho tiempo, lo más grave que ha acontecido en muchos años en toda esta etapa previa al momento electoral que estamos viviendo. Perdón por la distracción. Esta madrugada se aprobó en el Senado, finalmente en sus términos generales y particulares, el proyecto de ley de seguridad interior que había sido enviada por la Cámara de Diputados, que el Senado analizó, que le hizo algunos cambios cosméticos de apariencia que pueden contener algunos avances, pero que finalmente en lo sustancial sigue vigente y presente el mismo ánimo represivo, invasivo de la vida civil, que es el criterio rector de esta ley de seguridad interior. Voy a hacerla de nuevo. Permítanme un segundito porque aquí suceden cosas raras conmigo que tengo que estar corrigiendo. He deseado poner esta plática también en YouTube, pero no le puse la opción compartir. Bueno, un segundo, por favor, mientras trato de reorganizar aquí esto que estoy haciendo aquí. Ya no sé ni qué es exactamente lo que va, pero bueno, ni modo, la dejo. O sea, no habrá hoy transmisión por YouTube en vivo ni en Periscope, solamente aquí a través de Facebook en vivo. Bien, les comento que esta mañana de este viernes 15 se completó este ciclo de aprobación de la Ley de Seguridad Interior en una circunstancia muy peculiar porque todo se acomodó. La dinámica, el reloj, la trama legislativa fue acomodada exactamente para que la Cámara de Diputados, que se había declarado en receso, reanudara sesión a las 8:30 de la mañana para recibir la aprobación que el Senado ya había dado a esta iniciativa que iba de regreso a San Lázaro y en una hora, sin mayor discusión, rápidamente, en fast track, como dicen, se aprobó la Ley de Seguridad Interior. Creo yo que es un golpe político, social, anímico, muy grave, porque lo que está sucediendo y lo que se está viendo es esta decisión absoluta de quienes tienen hoy el control del país de cerrar el paso a cualquier posibilidad de una contienda democrática, entre comillas, pero un poco aceptable, una apertura a la posibilidad de una contienda electoral legítima, y lo que creo yo es que se está en presencia de un paquete de decisiones que lo que buscan es imponer la candidatura priista de José Antonio Meade o la opción B inflable de Ricardo Anaya, pero cerrar el paso totalmente a la opción de Andrés Manuel López Obrador con Morena. Ahora, ¿qué es lo que queda? Aprobada ya en la Cámara de Diputados, en el Senado, de regreso a la Cámara de Diputados, cerrado el ciclo legislativo, solo queda lo que ya han solicitado incluso hace algunos momentos los actores Diego Luna y Gael García, quienes han solicitado que Enrique Peña Nieto vete la entrada en vigor de esta Ley de Seguridad Interior. Es la única posibilidad en lo inmediato. Claro que si la Ley de Seguridad Interior ha sido creada justamente para beneficiar los intereses y los proyectos políticos de quien hoy ocupa Los Pinos, pues es evidente que se va a negar a hacerlo. Pero hay un enorme número de organizaciones civiles no gubernamentales e incluso gubernamentales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
que preside Luis Raúl González Pérez, la CNDH oficial, gubernamental, financiada con dinero público, que han expresado las graves preocupaciones respecto a los términos de esta ley de seguridad interior. Peña Nieto dijo que habría que abrir un periodo de diálogo, de discusión, y eso no se dio. Lo que hubo fue maniobras simuladoras para aparentar que se dialogaba y se analizaba y se escuchaba, pero la sustancia, el fondo del asunto jamás fue ni dialogado, ni debatido, ni analizado a fondo. Se impuso la aplanadora de quienes actuaron por consigna, por intereses específicos y grupales para sacar adelante esto que es muy peligroso, no solo por lo que implica en sí la mayor presencia de las Fuerzas Armadas en la vida civil, en acciones relacionadas con lo netamente policíaco de la seguridad pública, no solo porque se vayan a multiplicar las violaciones a los derechos humanos, las detenciones sin justificación, el allanamiento de casas y pues la multiplicación de esos hechos innegables de tortura, de malos tratos criminales graves, de ejecuciones, de matanzas, en las que han participado miembros del Ejército, de la Marina y desde luego de la Policía Federal, que tiene un alto contenido militarizado desde su creación y su evolución con diferentes nombres, pero ha estado siempre ahí el sentido militar. Peña Nieto tiene la oportunidad de demostrar a los mexicanos que esto no es una treta electoral. A 6 meses y medio de que haya un ganador de la elección presidencial y que por tanto dentro de 6 meses y medio haya quien tenga el panorama de los cambios que deba hacer en México, es absolutamente tramposo, abusivo, excesivo, el pretender sujetar y amarrar a ese futuro ganador, sea quien sea, a las normas tan delicadas que hoy está impulsando con toda su fuerza el hombre que aún vive en Los Pinos. Lo más sano políticamente en una sociedad civilizada sería que el ganador de la próxima elección, con un Congreso de una conformación distinta, que va a reflejar una nueva realidad mexicana, sean quienes tomen decisiones tan trascendentes como estas, a menos que de lo que se trate, Enrique Peña Nieto, lo digo con ese nombre y sus apellidos, a menos de lo que se trate, señor Enrique Peña Nieto, sea justamente de meter al Ejército, a la Marina, a los asuntos civiles y específicamente electorales. A menos, señor Enrique Peña Nieto, de que de lo que se trate sea de sembrar el miedo con una presencia militar excesiva y impulsar o frenar los eventuales flujos electorales en determinadas regiones conforme procesos criminales que requieran la presencia inmediata de tropas y el control militar, pues sería muy tramposo y muy excesivo el jugar a la política o a la falsa política mediante esos trucos y esas acciones. Ojalá Enrique Peña Nieto tenga, lo dudo, pero ojalá y lo tenga, el último aliento de respeto a su figura política, a la figura institucional de la Presidencia de la República y al juicio de la historia y frene esto. También tiene una oportunidad el propio presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el abogado Luis Raúl González Pérez, quien ha expresado los puntos negativos de esta Ley de Seguridad Interior, y a él, a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le corresponde el que presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ahí se analice y se resuelva. El abogado potosino Guillermo Luévano, quien me ha enviado algunos de estos puntos de vista, dice que no hay que tener demasiada confianza ni en la CNDH ni en la Suprema Corte, pero finalmente son las instancias que hay ahí, y después de eso, en la recurrencia a instancias internacionales para tratar de echar abajo esta ley, pero en lo inmediato, en los meses inmediatos, lo más probable es que esa posibilidad de acción militar sea un factor de contención, de disuasión y de distorsión
del proceso electoral. Yo, desde hoy, veo de otra manera y con otra óptica y con otra lógica el proceso electoral mexicano. A partir de hoy, con esta ley de seguridad interior, temo que todo esto que se está viviendo del ruido, ya de la profusión de spots y los posicionamientos de los partidos, las grillas internas, los pleitos, me parecen asuntos relativamente menores, secundarios y eventualmente inútiles ante lo que me parece que es una decisión del sistema y de los poderes vigentes de apretar el puño, de imponer la bota y de impedir que haya un proceso creíble, legítimo, ordenado y que reanime al muy debilitado espíritu nacional. Les comento también que hoy, en un rato más, en algunas horas, debe estar ya Elba Ester Gordillo en su lujoso departamento de la colonia Polanco de la Ciudad de México, luego de que se le otorgó un amparo y de que la Procuraduría General de la República, es decir, la administración de Enrique Peña Nieto, se negó a impugnarlo y de esa manera dejó el camino libre para que Elba Ester pueda pasar a su domicilio particular, lujoso domicilio particular, lleno de todas las comodidades, donde transcurrirá lo que falta de su proceso judicial. Es un derecho que ella tiene constitucionalmente en razón de su edad, y el gobierno de Enrique Peña Nieto se lo estuvo restringiendo o impidiendo de manera sistemática, de una manera politizada, impidiéndole. Y ahora, con la misma decisión política, se tuerce el camino de la ley o de los procesos judiciales y la PGR se abstiene de oponerse a esa libertad o a esa prisión domiciliaria en la que ahora estará Elba Ester Gordillo. Esto se produce al mismo tiempo que el PANAL ha firmado el convenio de coalición electoral con el Partido Revolucionario Institucional y diferentes actores políticos, el coordinador de los diputados panistas, Marco Cortés, entre otros, pues han hablado de que esto obedece que la liberación a su casa, a su domicilio, el envío de Elba Ester Gordillo a su domicilio es parte de acuerdos políticos mediante los cuales el PANAL va a ayudar ahora al PRI. Bueno, pues son algunas de las cosas que hemos tenido en este día, que para mí es un día con ribetes históricos, este 15 de diciembre, la aprobación de la tan temida Ley de Seguridad Interior y las consecuencias en la vida social, en una mayor violencia, en mayores violaciones a los derechos humanos y la imposición de un ambiente de miedo y de represión y de muchas cosas que van a influir en el proceso electoral. Algunos perredistas, ya lo saben, están echando el brinco ahora para apoyar a López Obrador, entre ellos Víctor Hugo Romo, Raúl Morón y Carlos Sotelo. Yo no sé, quienes conocen las historias de varios de estos personajes que ahora están brincando, no sé qué opinen, pero pues a mí me parece que no son los mejores perfiles conforme a lo que buscaba originalmente Morena. Pero bueno, en eso está todo lo que todo lo que está sucediendo en la política, en la actividad social. Hubo también hoy un enfrentamiento entre perredistas y morenistas en una de las plazas de Coyoacán, debido a controversia y choque por el uso de esa plaza que unos pretendían que estaba definida para un acto político electoral y otros decían que era para otra, con esas marrullerías y choques con los cuales se busca frenar que haya ciertos actos políticos. Bien, pues les agradezco mucho su atención, nos vemos el próximo lunes en otra de estas videocharlas astilladas, o si es que hay algo interesante, nos veremos este sábado o domingo, porque ustedes saben que aquí en estas videocharlas astilladas le damos la información importante en el momento en el que sucede. La Suprema Corte y la carabina de Ambrosio son lo mismo.
Israel Vilchis dice, la CNDH no hará nada, solo simulación. Adrián Lamont dice, veta la ley. Peña, si quieren enmendar en algo todo lo malo de su gobierno, debería vetarla, dice Alejandro Santiago. Claudia Serna, te sigo con preocupación estos tiempos de incertidumbre desde Mexicali. Saludos, saludos. Que finalmente acepta el PRI, que es la dictadura perfecta. Ley de Seguridad Interna, México. Law Martial, USA. Pero bueno, la decisión está tomada en el extranjero, dice Alejandro Santiago. ¿Y qué tal la ley de censura? Pregunta Luis Cota. Claro, ya vieron que ahora vamos a estar sujetos al riesgo de que cualquier persona nos pueda iniciar un proceso en términos del Código Civil si es que transmitimos, comunicamos por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, o sea, las redes sociales, entre otros, cualquier información falsa o cierta, pero que a juicio de esa persona le esté causando descrédito, deshonra, y entonces, pues yo ya no sé qué es lo que vamos a poder decir por aquí. Si no podemos decir cosas falsas, bien, pero tampoco cosas ciertas. Tampoco se va a poder aquí decir algo porque se nos vaya a molestar el señor Emilio Lozoya, porque estamos difamándolo o deshonrándolo al manejar la información cierta proveniente de los tribunales de Brasil respecto a su involucramiento en toda la corrupción de Odebrecht. Javier Duarte de Ochoa nos podrá denunciar porque estamos dañando su reputación al mencionar el saqueo, los crímenes que hubo durante su gobierno. Karime Macías, su esposa, podrá quejarse de que nos comuniquemos y repartamos las menciones respecto a su merezco abundancia. ¿Qué pasa en este país? Están cerrando todo en un paquete que es altamente significativo de lo que busca y lo que pretende el poder y que no va a ser ni de buenas maneras, ni con buenas intenciones, ni con nada positivo para nuestro país tan dolido. Imponer la bota y que no haya votos, dice Ramferi Castro. Pinochetazo, dice Jesús Alfonso Casillas. La salida de la maestra del Panal responde al puente con el Panal. El Panal que trató también de hacer un puente o solo fue un amago para forzar cosas con Morena en el Estado de México. Recuerden aquella reunión en la que estuvo junto a Delfina Gómez, estuvo el yerno de la profesora Gordillo, Fernando González, quien fue el subsecretario de Educación Básica durante el gobierno de Felipe Calderón. Yara del Valle envía saludos desde Denver. Saludos, Yara. Se vengará la maestra de Peña. Uy. ¿Dónde están los que dicen que con AMLO estaríamos como Venezuela? Pues para que se callen, así estaremos, dice Carlos César Hernández Gómez. Irma García envía saludos desde Villa Flores, Chiapas. No les pagaron a los paisanos que fueron a San Juan Chamula. Claro, es de locura. Ya vieron a Mir viajando en avión comercial y muchos comentaristas de radio y televisión señalando cómo viaja en avión comercial, no en primera, sino en donde van todos, en fin. Y resulta que los chamulas a los que fue a visitar, y con él usó la vestimenta tradicional de los chamulas, bueno, pues resulta que no les cumplieron lo que les habían prometido, los habían llevado para que estuvieran en el meeting con Mir, para que lo apoyaran, con el compromiso de que luego les iban a liberar recursos prometidos de programas gubernamentales estatales del gobierno de Manuel Velasco, hasta donde entiendo. Pues no les pagaron y entonces los chamulas se enojaron, protestaron, rodearon un edificio, hay detenidos, porque no les pagaron lo prometido en el acarreo al acto del modernísimo José Antonio Meade, o como ahora hay una discusión en las redes, Meade o Meade. La Real Academia Española dice que los apellidos extranjeros, los nombres en general extranjeros, tienden a ser pronunciados tal como sucede en su lengua original, tienden a ser pronunciados. Es decir, no decimos Michaele Jackson, sino decimos Michael Jackson. En fin, en este sentido, pues hasta donde yo, que he vivido tanto tiempo en San Luis Potosí y he conocido ahí a varias personas de apellido Meade, siempre he sabido que se pronuncia así, se dice así Meade, pero ahora hay una discusión entre las muchas que vivimos. Muchas gracias. Nos vemos mañana o el domingo o el lunes, según la información lo vaya planteando. Gracias. Buenas noches.